Antes de que el ser humano aprendiera a nombrar el miedo, ya existían criaturas que lo encarnaban. No rugían, no corrían, no conquistaban territorios. Mientras continentes se partían y especies desaparecían sin dejar rastro, ellas permanecían inmóviles bajo el agua, con los ojos abiertos, contando el tiempo como quien cuenta respiraciones. Los ancestros de los cocodrilos modernos aparecieron hace unos 90 millones de años, en el Cretácico tardío, al mismo tiempo que el Tyrannosaurus Rex. Y cuando el meteorito golpeó la Tierra y arrasó con casi toda la vida terrestre, los cocodrilos resistieron. Piénsalo un segundo. Ellos vieron morir mundos y nunca se fueron. ¿Qué te da más miedo? ¿Su pasado? ¿O que sigan mirándonos ahora? Si te ha inquietado, deja un like. Y si quieres seguir descendiendo en esta historia, suscríbete, porque esto solo acaba de empezar. Hace alrededor de 5 millones de años, cuando África entró en una larga fase seca, surgieron los primeros humanos del género Homo. Homo habilis, Australopithecus y Kenyanthropus vivieron cerca de lagos de agua dulce y grandes ríos. Allí encontraban comida, agua y refugio. Pero también, sin darse cuenta, entraban en el territorio de los verdaderos soberanos. Los cocodrilos. Mientras los humanos apenas aprendían a tallar herramientas de piedra, los cocodrilos ya habían perfeccionado el arte de matar. Las pruebas fósiles muestran que, desde muy temprano, se hallaron huesos humanos antiguos junto a restos de cocodrilos. Algunos presentaban marcas profundas de dientes, una firma brutal de los primeros choques registrados entre reptiles y humanidad. De un lado, tierra seca, donde podías ver el peligro venir de lejos. Del otro, lagos serenos como espejos, donde la muerte se deslizaba justo debajo de la superficie. Fue la época en la que surgieron los cocodrilos, más grandes que han existido. Hablamos de verdaderos gigantes, más de 8 metros de longitud, con un peso de hasta 2,5 toneladas, capaces de abatir crías de elefante o incluso hipopótamos. Nuestro choque con el cocodrilo fue la primera gran prueba. Y de esa amenaza aprendimos lecciones que aún llevamos dentro. Vigilancia, planificación y un miedo visceral a la naturaleza cuando decide recordarte que no eres el dueño de nada. Pero en la prehistoria, no todos los cocodrilos eran iguales. Además de especies conocidas, como el cocodrilo del Nilo, ancestro de los actuales, existieron dos monstruos auténticos. Dos superdepredadores que dejaron una marca aterradora en los orígenes humanos. Crocodylus torbjarnarssoni, el tanque nadador que vivió cerca de Homo habilis. Y Crocodylus anthropophagus, el devorador de hombres, un cocodrilo con crestas como cuernos que convirtió las aguas de Olduvai en una pesadilla. Hace más de 1 millón de años, junto al gran paleolago de Turkana, en lo que hoy es el norte de Kenia, el cielo se reflejaba con una perfección inquietante sobre una superficie de vidrio. Manadas de antílopes antiguos, hipopótamos y humanos tempranos como Homo habilis acudían a beber. Todo parecía en calma, demasiada calma, porque bajo el agua turbia un gigante aguardaba, sin ondas, sin sonido, hasta que la superficie estallaba y el primer grito rompía el silencio. Y entonces ya era tarde. En el año 2010, paleontólogos en Kenia descubrieron una serie de cráneos de cocodrilo descomunales a orillas del lago Turkana. El mayor medía casi 1 metro de largo, con dientes tan gruesos como el pulgar de un humano. Al principio creyeron que pertenecía a un cocodrilo del Nilo excepcionalmente grande. Pero al comparar el esqueleto, apareció algo asombroso. No era una rareza, era una especie completamente nueva. Los fósiles sugieren que alcanzaba longitudes de entre 7,6 y 8,2 metros, tan largo como un autobús,
y pesaba más de 2,5 toneladas. Solo el cráneo pesaba más de 100 kilos, suficiente para aplastar el cráneo de un caballo con un solo mordisco. Y la cola, larga y musculosa, podía generar un empuje hasta 3 veces más potente que el de los cocodrilos marinos actuales. En otras palabras, si el cocodrilo de hoy es un asesino silencioso, Thorbjarnarsson era el prototipo primigenio de un tanque biológico. En aquel entonces, el este de África era un mosaico gigantesco de lagos, pantanos y bosques de ribera. Un paraíso perfecto para un monstruo así. Se estima que un mordisco de Thorbjarnarsson producía más de 16.000 newtons de fuerza, más del doble que el cocodrilo marino moderno, que ya tiene una de las mordidas más potentes de la Tierra. Y cuando atacaba, su estrategia no cambiaba. Agarrar, girar, arrastrar hacia abajo. Un solo giro de la muerte podía desgarrar carne, partir huesos y terminar con la víctima tragada entera. Los humanos vivían en la orilla. El gigante vivía en el lago. Sus caminos estaban destinados a cruzarse. Y algunos expertos incluso proponen una hipótesis escalofriante. Debido a su tamaño y a su mordida brutal, Thorbjarnarsson pudo tragar a la presa entera, sin dejar huesos que pudieran fosilizar. En aquel mundo, Homo habilis no era el cazador. Era comida en movimiento. Y lo que hacía a este cocodrilo casi inmortal era su sistema de defensa. Su piel no era solo gruesa. Estaba reforzada con pequeñas placas óseas llamadas osteodermos, formando una armadura natural capaz de desviar puntas de lanza de piedra. Incluso grandes depredadores de la época, como felinos de dientes de sable o grandes carnívoros, tendrían problemas para dañarlo de verdad. Sus ojos veían con claridad en baja luz, una adaptación perfecta para aguas turbias o para el crepúsculo, cuando la presa está menos alerta, y combinado con un olfato extraordinariamente agudo. Podía detectar animales heridos o movimiento en los abrevaderos a cientos de metros. Para los humanos que llegaron a verlo, probablemente no era solo un animal. Era un dios de la muerte escondido bajo la superficie. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más inquietante. Porque incluso hoy, en algunas expresiones artísticas tribales africanas, aparecen bestias parecidas a cocodrilos gigantes con cabezas de dragón, veneradas como espíritus del agua. Pero cuando el tanque nadador empezó a desaparecer de Turkana, la naturaleza ya estaba preparando un sucesor. Y esta vez no era solo enorme, era más salvaje, más agresivo, y su nombre por sí solo ponía la piel de gallina. Crocodylus anthropophagus, el devorador de hombres. Cuando el gran Thorbjarnarsson, el tanque de las aguas, se fue apagando en Turkana, la naturaleza no dejó el trono vacío durante mucho tiempo. Desde las tierras del sur, en lo que hoy es la cuenca de Olduvai, en Tanzania, emergió un nuevo depredador, tan grande como su predecesor, pero más audaz, más temerario, más sangriento. Su nombre viene del griego y significa literalmente devorador de hombres. Y esta vez, el nombre no era una metáfora. Es posible que ambas especies compartieran territorio. Pero mientras Thorbjarnarsson era un cazador de emboscada paciente, Anthropophagus era un asesino impulsivo y agresivo. Medía, de promedio, unos 7,5 metros y pesaba más de 2 toneladas. Sus dientes largos y cónicos estaban hechos para perforar y sujetar a la presa con una eficiencia aterradora. Pero lo que realmente lo diferenciaba, lo que lo convertía en una pesadilla viviente, eran las crestas óseas que se alzaban como cuernos detrás de los ojos, cerca de las orejas. Aquello le daba un aspecto monstruoso. Los paleontólogos creen que esos cuernos no eran simple decoración. Podrían haber servido como armas en combates entre machos.
o como ornamentos para atraer pareja durante la reproducción. Fuera cual fuera su propósito, el resultado era el mismo, y era el terror. Los arqueólogos hallaron huesos humanos con marcas de mordida de cocodrilo, perforaciones profundas, espaciadas de forma uniforme, con forma de cono, y coincidían perfectamente con los dientes de Anthropophagus. En la mayoría de los casos, las mordidas estaban en las piernas o en los muslos, exactamente donde los cocodrilos atacan cuando la presa se acerca al agua. Esto sugiere una escena repetida una y otra vez. La emboscada desde abajo, la espera eterna y el golpe en el segundo de descuido. Y hay un hallazgo especialmente escalofriante. Durante años, algunos paleontólogos se hicieron una pregunta. Si Thorbjarnarsson y Anthropophagus vivieron en la misma época, ambos enormes y letales, ¿por qué solo Anthropophagus dejó pruebas claras de ataques a humanos? La respuesta posible es aún más aterradora. Los fósiles con marcas de mordida pertenecen a individuos de tamaño medio, lo que significa que los realmente gigantes, los que superaban los 7 metros, no dejaron rastro. Cuando los cocodrilos alcanzan un tamaño extremo, es probable que traguen a la presa entera bajo el agua, sin dejar huesos para fosilizar. Un silencio perfecto después del ataque. Una muerte sin evidencia. Aún es una especulación, sí, pero coincide con los patrones de los cocodrilos actuales. Los más pequeños arrastran la presa a la orilla y la desgarran. Los gigantes la devoran bajo el agua. La estrategia era la misma, una y otra vez, durante millones de años. Ocultarse, golpear rápido, arrastrar a la oscuridad. Y lo más inquietante de todo es esto. Anthropophagus no temía al ser humano. Mientras otros depredadores evitaban el fuego o el ruido, los cocodrilos se acercaban. Incluso atacaban de noche. Esto llevó a muchos científicos a pensar que Homo habilis vivía en un miedo constante, y que ese miedo pudo empujar el desarrollo de nuestra inteligencia y de la cooperación social. Para sobrevivir, tenían que vigilarse entre sí, trabajar juntos y aprender a leer las señales del peligro, especialmente el peligro que no se ve. En el folclore de muchas tribus del este africano, todavía hay relatos de espíritus de río que devoran humanos. Bestias con forma de cocodrilo y cuernos que arrastran a la gente hacia las profundidades. Algunos antropólogos sugieren que podrían ser recuerdos ancestrales transmitidos durante cientos de generaciones, restos de encuentros reales entre humanos y Anthropophagus hace millones de años. Después de conocer a este devorador de hombres, ¿crees que fue el peor depredador que habitó estas aguas? Te leo en los comentarios. Un like ayuda a que estas historias sigan emergiendo desde el pasado. Y si quieres seguir descendiendo conmigo a las profundidades de este mundo antiguo, suscríbete, porque Anthropophagus no fue el final. En los pantanos aún aguardaban auténticos reyes. A medida que el lago se encogía, las temperaturas cambiaban y las fuentes de alimento disminuían. Las especies gigantes, como Anthropophagus, no pudieron adaptarse con la rapidez necesaria. Se fueron apagando poco a poco, dejando espacio a especies más pequeñas y ágiles, que necesitaban menos energía, como el cocodrilo del Nilo moderno. Imagina el atardecer sobre el lago Olduvai. El agua se vuelve lentamente de un rojo profundo. Los humanos antiguos se reúnen en la orilla y miran hacia las ondas suaves en la distancia. Nadie habla, pero todos saben que, debajo, en la oscuridad del pasado, algo espera. Y lo que viene ahora es la última pregunta, la que cierra el círculo y abre un escalofrío. ¿Por qué se extinguieron las criaturas más poderosas? ¿Qué nos revela eso sobre los límites de la naturaleza? Durante millones de años, la Tierra vio imperios levantarse y caer. Y los reyes del pantano, Thorbjarnarsson y Anthropophagus, no fueron una excepción. Fueron gobernantes absolutos
con un tamaño y una habilidad de caza tan perfectas que parecía imposible que desaparecieran. No hubo una catástrofe evidente. No cayó un meteorito. No hay señales claras de una extinción masiva repentina. Desaparecieron en silencio, como si la propia Tierra los hubiera tragado. Entonces, ¿qué derribó a esas máquinas perfectas? En la naturaleza, ser enorme no siempre es una ventaja. Cuando el clima del planeta comenzó a fluctuar con violencia durante la transición del Plioceno al Pleistoceno, los grandes lagos del este de África empezaron a encogerse. Las temperaturas bajaron. Las lluvias se volvieron impredecibles. Los humedales se contrajeron. Y la cadena alimentaria se fue rompiendo pieza por pieza. Con cuerpos que pesaban más de 2 toneladas, estos gigantes necesitaban cantidades enormes de comida, desde antílopes y crías de hipopótamo hasta humanos tempranos. Pero cuando la presa grande comenzó a escasear, no pudieron adaptarse cazando animales pequeños. Eran demasiado lentos, demasiado pesados, y cada ataque les costaba una barbaridad de energía. Mientras tanto, especies más pequeñas y ligeras, como los primeros cocodrilos del Nilo, podían sobrevivir en humedales poco profundos, alimentándose de peces, aves o carroña. Eran flexibles, eran prácticos, y esa simpleza fue lo que les permitió resistir mientras los gigantes eran borrados por el tiempo. Los cocodrilos son de los animales menos cambiados de la historia evolutiva. Esa estabilidad fue una ventaja durante muchísimo tiempo. Pero cuando el entorno cambió, se convirtió en una trampa. En periodos más fríos, la temperatura media del este africano cayó con fuerza y la estación seca se alargó. Muchos lagos retrocedieron. Los niveles de agua descendieron y destruyeron los pozos profundos donde los gigantes se ocultaban. Estos colosos necesitaban agua profunda para regular su temperatura. No podían soportar largas horas bajo el sol, en tierra firme, como especies más pequeñas. Cuando los lagos se secaron, se quedaron sin refugio. Especies más pequeñas, como la línea ancestral del cocodrilo del Nilo, eran más rápidas, se reproducían antes y podían moverse con facilidad entre lagos. Ahí es donde la naturaleza dicta una regla que duele aceptar. El más fuerte no siempre sobrevive. Sobrevive el que mejor se adapta. Para los gigantes no hubo margen de cambio. Su genética estaba optimizada para potencia, no para agilidad. Cuando el mundo dejó de encajar con ellos, murieron dentro de su propia perfección. Hoy, las capas geológicas alrededor de Turkana y Olduvai aún guardan fragmentos masivos de hueso. Las últimas pruebas de una era en la que el borde del agua era la línea entre humanos y monstruos. Esos esqueletos descansan en silencio dentro de la roca sedimentaria, contando la historia de Mimiktitsun, una especie que gobernó, y luego fue borrada por la misma naturaleza que la creó. Y quizá lo más aterrador no es que existieran, es cómo desaparecieron, sin señales de enfermedad, sin heridas de batalla, solo silencio extendiéndose durante milenios. Los últimos individuos pudieron morir solos, en el fondo de lagos que se secaban, enterrados bajo el barro. Un símbolo brutal de los límites del poder evolutivo. Hoy, cada vez que un cocodrilo embosca a su presa en las orillas del Nilo, cada vez que un viajero es arrastrado por un cocodrilo marino en el sudeste asiático, lo que escuchas no es solo un ataque, es el eco persistente de la era de Thorbjarnarsson y Anthropophagus. Esos nombres fosilizados siguen vivos, no solo en el ADN de los reptiles, sino en el miedo primitivo grabado en la humanidad. Muchos paleontólogos creen que, de no haber sido por el cambio climático, esos cocodrilos gigantes podrían existir hoy. Pero quizá su extinción fue, sin querer, un regalo para nosotros. Porque si Anthropophagus siguiera vivo,
tal vez nunca nos habríamos atrevido a bañarnos en un río. La desaparición de los reyes del pantano no fue un final. Fue el inicio de una era para supervivientes más pequeños, más flexibles y más inteligentes, incluyéndonos a nosotros. Porque cuando los monstruos cayeron, la humanidad empezó a levantarse. Ha pasado más de 1 millón de años. Y aún así, las sombras de esas bestias colosales nunca se han ido del todo. Viven en nuestra memoria evolutiva, en el miedo instintivo al agua quieta. La prehistoria nunca terminó de verdad. Y ahora dime algo. Después de bajar conmigo a este pasado donde el agua era frontera, ¿qué te llevas de esta historia? Te leo en los comentarios. Si quieres seguir caminando conmigo por lo que la prehistoria aún esconde, suscríbete. Aquí no desenterramos huesos. Despertamos recuerdos que el tiempo quiso olvidar.